Buenas tardes a todos, mi nombre es Norma Ayala, alumna del segundo año de la carrera de veterinaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAE para la materia de enfermedades parasitarias, y profesor es el médico veterinario Sotelo Bayán, y como temas del parcial vamos a hablar de 3 enfermedades parasitarias. El primer tema del que voy a hablar es la babesiosis. En este caso seleccioné la babesiosis bovina, ¿sí? En rumiantes en realidad es, pero he seleccionado la babesiosis bovina, ¿sí? Es una enfermedad parasitaria endemizante producida por protozoarios, produce anemia, piroplásmicos, los protozoarios hemáticos del género Babesia sp. Babesia. Sinónimos de esta enfermedad: tristeza bovina, piroplasmosis, fiebre de Texas, aguas rojas, entre otros. La etiología de esta enfermedad, los agentes causales son la Babesia bigémina y Babesia bovis, son los parásitos, y todos los vectores, que siempre tienen que ser los vectores identificados hasta el momento, corresponden a las garrapatas duras de la familia Ixoidae. En el caso de Babesia bovina es el Bófilos microplus, que como es el hospedador definitivo. El hospedador intermediario es, en este caso, el bovino, ¿sí? Bien, existen dentro de estos vectores, la transmisión entre huéspedes vertebrados siempre está interrumpida por una fase de reproducción dentro de las garrapatas. Esta transmisión que va de un vertebrado es una forma que cuando la garrapata pica al animal, la garrapata que no está infectada con el parásito pica al animal, y de esta manera, si se contagia, ¿sí?, se parasita con el animal, se denomina transmisión transestadial. En cambio, cuando es la generación, cuando se transmite de generación entre garrapatas, es la transmisión transovárica o vertical, ¿sí? La importancia de estos dos modos de transmisión depende mucho del ciclo biológico de la garrapata. En este caso, el ciclo biológico de la Bófilos microplus es de un solo hospedador, ¿sí? Es indispensable para las babesias, en este caso, que transmiten la babesiosis, para las garrapatas que transmiten la babesiosis, que tienen un solo huésped, la transmisión vertical, digamos. Entonces, bueno, la Babesia bigémina y Babesia bovis, sí, generalmente es muy importante este tipo de transmisión, ¿sí? Y en el cambio, la transmisión transestadial tiene un papel importante en la episotología, ¿sí? Y de las babesias transmitidas a las garrapatas que tienen 2 o 3 huéspedes, más que nada. Y ahí estoy explicando la transmisión, los tipos de transmisiones transestadial y transovárica, ¿sí? Después, los animales susceptibles son aquellos que no tengan inmunidad, Los jóvenes son naturalmente más resistentes a la babesiosis si han tenido contacto con ella de entre los primeros meses, hasta los 10 meses. Bien, un poquito de la taxonomía. El filo es protozoa, el subfilo apicomplejo es un apicomplejo, la clase es piroplasmeas, y todos sus integrantes son parásitos intracelulares de los glóbulos rojos en sus operadores intermediarios. El orden es piroplásmida y comprende los parásitos heteroxenos con ciclo indirecto, con el hospedador definitivo, que es la garrapata. La familia Babesidae, el género Babesia, y las especies que vamos a hablar es la Babesia bigémina, que es la más grande, y la Babesia bovis, que es la más chica, que son sinónimos de Babesia berbera y Babesia argentina, ¿sí? Y como estábamos hablando entonces del tamaño de las babesias dentro de los eritrocitos, para poder distinguirlas, la babesia chica, siempre los merozoitos forman un ángulo recto, ¿sí?, entre ellos, y la babesia bigémina, que es más grande, que tiene de 4 a 5 micrones, tienen formas de peras, filiformes son, y forman un ángulo agudo. O sea, una forma de distinguirlos microscópicamente también cuando se ven en el microscopio. Su ciclo biológico, sí, más que nada hablamos de la garrapata, ¿sí? Como hablamos, esta garrapata tiene un solo hospedador, y tiene una fase de vía libre, que es cuando la hembra, ¿sí?, telógina, baja a poner los huevos,
estos huevos están infectados con el parásito, ¿sí? Una vez que se explosionan, se transforman en larvas, estas larvas infectadas suben al animal. En este caso las larvas solo transmiten Babesia bovis, las ninfas, adultos, macho y hembra, transmiten la Babesia bigémina, ¿sí? Y es el ciclo biológico que tiene este parásito, digamos. Es un estilo xeno, de ciclo indirecto. Sí, el hospedador definitivo es la garrapata, Epicephalus microplus o Boophilus microplus. El hospedador intermediario es el bovino. La reproducción asexual se produce, o la esquizogonia se produce en el hospedador intermediario, en este caso en el bovino, y la reproducción sexual, la gametogonia y la asexual también en el hospedador definitivo, ¿sí? Cuando hablamos de la reproducción sexual, o asexual, perdón, en el hospedador, la reproducción sexual y asexual en el hospedador definitivo, ¿sí? Las garrapatas ingieren los merozoitos endoglobulares para alimentarse de la sangre del bovino. Después que la garrapata ha ingerido esa sangre infectada, ¿sí? Hay una destrucción rápida de los eritrocitos, se libera, entonces en ese momento la forma intracelular de la babesia, y en el lumen de la garrapata. Si estos merozoitos se transforman en isogametos, masculino y femenino, se tiene lugar a la reproducción sexual, ambos tienen el mismo tamaño en forma, ¿sí? Y entonces se produce la reproducción sexual y la gametogonia. De ahí sale el ooquinete o vermículo móvil. Este tiene un vermículo móvil, esto sucede en el intestino de la garrapata, y ese vermículo móvil atraviesa el intestino, ¿sí? Y empieza a emigrar a la hemolinfa, ¿sí? O hemocele. A partir de ahí invade unas células parecidas a los eritrocitos, nada más que se llaman hemocitos, y realizan la esporogonia, y una reproducción otra vez asexual, que se forman varios vermículos móviles más. El vermículo móvil empieza a invadir los músculos, los tubos de Malpighi, los ovarios y óvulos, ¿sí? Y ahí es donde empieza la transmisión transovárica, porque entran, obviamente, es la transmisión vertical, digamos, donde la madre hospedadora le transmite al parásito y a su descendencia, ¿sí? El parásito a su descendencia, ¿sí? Entonces, una vez esos parásitos se enquistan en la pared del estómago, los huevos eclosionan, de la larva infectada, un montón de esporozoitos, ¿sí? Que pasan después a las glándulas salivales, y de allí son inoculados al bovino por la picadura. Primero sucede con las larvas, con la Babesia bovis, porque madura mucho más rápido, y cuando mudan a ninfa, ¿sí? O adultos, sucede con la Babesia bigémina, ¿sí? Bien, el ciclo de la garrapata siempre es huevo, larva, ninfa, adulto, ¿sí? La reproducción asexual, una vez que la garrapata pica, ¿sí? Y al bovino, ¿sí? Succiona la sangre e inocula los esporozoitos de Babesia que se introducen ahí en los glóbulos rojos del animal. Se empieza a producir la reproducción asexual, ¿sí? Se empiezan a multiplicar por fisión binaria, o endodiogenia, y invaden nuevos glóbulos rojos, ¿sí? La multiplicación de estos parásitos en los vertebrados tiene lugar en los glóbulos rojos de los eritrocitos mediante un proceso de esquizogonia. Da lugar a muchos, 2, 4, ¿sí? Trofosoditos o merozoitos, ¿sí? Estos salen otra vez de los hematíes, invaden a otros y se repite así el ciclo n cantidad de veces, ¿sí? Y bueno, el ciclo evolutivo comienza de nuevo cuando la garrapata, que no está infectada, pica, succiona la sangre al animal, ¿sí? Bueno, la patogenia. Respecto a la patogenia, perdón, a la epidemiología de la enfermedad, esta enfermedad se presenta en regiones tropicales y subtropicales del mundo, entre los paralelos 32 sur
y 40 norte desde el Ecuador. Acá en el grafiquito es más que nada un poco de ejemplo, porque falta que suba un poquito más en este caso, ¿sí? Y acá un cachito más, que bajemos los paralelos del Ecuador, ¿sí? Pero nuestra zona, sí, en nuestra zona se encuentra esta garrapata, obviamente, y por ende también se puede encontrar esta enfermedad. En Argentina existen zonas más específicas, pero como estamos hablando de Paraguay, más o menos estoy hablando de una región mundial o zona o franja mundial, ¿sí? Bien. La patogenia, ¿sí? La babesiosis producida por Babesia bovis o Babesia gemina y anaplasmosis, anaplasma marginales son enfermedades anemizantes, otra vez repito, producen anemia, de los bovinos que usualmente se engloban bajo el nombre genérico de tristeza, ¿sí? Son dos parásitos distintos igual, ¿sí? Se desarrolla a nivel sanguíneo y en órganos hematopoyéticos, producen la destrucción de los eritrocitos o inhibiendo su producción, y como consecuencia hay anemia, hay intoxicación, hay degradación de la hemoglobina y fagocitosis de los eritrocitos. Su ocurrencia depende de la presencia, obviamente, de la garrapata común del bovino, Rhipicephalus microplus, y que es el único transmisor de estas babesias. Acá lo pueden ver en el grafiquito. Bien, como dije, se desarrolla a nivel sanguíneo, puede producir anemia, intoxicación, fagocitosis de los eritrocitos, ¿sí? El sistema inmunológico, al no reconocer una célula sanguínea sana de una parasitada, ese es el problema que existe, que el sistema inmunológico no reconoce, ¿sí? Bien. Después, ¿cómo sucede esto? Por la inoculación, obviamente, de los esporozoitos, cómo entran al eritrocito, si esto entra por el complejo apical, como todos los apicomplexos, más proteasas que tienen para poder ingresar, ¿sí? La nutrición de este esporozoito dentro del eritrocito es por pinocitosis, que es el proceso por el cual una célula ingiere o transporta de su membrana celular líquidos que se encuentran en el exterior. La acción expoliadora es el nutriente que le va a quitar, digamos, al huésped o al hospedador, que es la hemoglobina, ¿sí? La acción tóxica es lo que le hace mal al hospedador, que son los metabolitos que este parásito produce. La multiplicación del esporozoitos por fisión binaria, la acción mecánica, que realiza la rotura de los eritrocitos, o sea, lisis es cuando se desintegran los eritrocitos y entran, los rompe, ¿sí? Y entran a otros. Esa es la acción mecánica, produciendo así anemia, vasodilatación, microtrombos, edema, hipoxigenación de los tejidos, falta de oxígeno, digamos, hipofuncionalidad, ¿sí? Los factores que condicionan esta patogenia dependen del hospedador, dependen del parásito, y dependientes también del medio ambiente. Producen también una hiperfunción hepática del hígado, quiero decir, esplénica del vaso renal por el metabolismo de la hemoglobina, sí, cardiopulmonar a causa de la anemia, necesita oxigenar, obviamente, el cuerpo. El ciclo de vida de la ASA en un huésped mamífero, como dijimos hoy, ocurre exclusivamente dentro de los eritrocitos. Los esporozoitos infectivos de Babesia, ¿sí? Transmitidos transováricamente, ¿sí? Invaden el eritrocito directamente. Una vez el eritrocito de parásito, que se llama trofozoito, ¿sí? Que el estado de alimentación se llama trofozoito, experimenta su división sexual o merogonia, ¿sí? Esos merozoitos salen de la célula hospedera e inmediatamente invaden otros eritrocitos. Y así el proceso. Y el proceso continúa indefinidamente hasta la muerte del hospedador, o sea, hasta la muerte del bovino, o la eliminación del parásito, ¿sí? Las larvas solamente transmiten Babesia bovis, como dijimos hoy, mientras que la Babesia gemina es transmitida por las ninfas y las garrapatas adultas macho y hembra. La patogenia y asociada a las lesiones que puede tener el animal, ¿sí? Hepatomegalia, es el hígado se agranda con degeneración de los hepatocitos, vesícula biliar dilatada con el bilis
con bilis grumosa de color oscura, esplenomegalia, que es el vaso agrandado, ¿sí? Por el reblandecimiento, nefritis con coloración oscura en los riñones, ¿sí? Después la vejiga congestionada con orina rojiza, obviamente, y enteritis edematosa con petequias, que son pequeñas hemorragias, digamos. Miocarditis, petequial también, y hipertrofia. También neumonía edematosa. Bien. Después, meningitis obstructiva en los capilares por coagulación intravascular de eritrocitos. También afecta el sistema nervioso, obviamente, ¿sí? Generalmente la babesia bovis es más patógena que la babesia de Gémina, otra vez decimos que la babesia bovis es la más pequeñita, la babesia Gémina es la más grande, que produce fiebre alta, taxia, anorexia, shock circulatorio general y a veces también síntomas nerviosos, lo que estábamos hablando recién. En las infecciones por babesia bigémina, los síntomas más importantes incluyen fiebre, hemoglobinuria, que es sangre en la orina, perdón, y anemia. El aborto en bovinos, si bien hay un informe de un caso que leímos acá del INTA, por transmisión transplacentaria de babesia, parecería ser poco común y probablemente se debería daños en los vasos sanguíneos de la placenta que proporciona el paso de la babesia dentro del feto. Los síntomas, como estábamos hablando, produce fiebre, anemia, hemoglobinuria, que es sangre en la orina, ictericia, que es el color amarillo en las mucosas, y síntomas nerviosos. Esos son los síntomas básicos o primarios, ¿sí? Después se encuentran la depresión, anorexia, la debilidad, tambaleo o temblor muscular, aislamiento, taquicardia, ¿sí? Constipación, colapso, coma y obviamente la muerte, ¿sí? La presentación de la babesiosis bovina varía de severidad entre formas hiperagudas hasta infecciones subclínicas. Todo depende de la susceptibilidad que tenga ese hospedero. Y hay factores que influyen, como ser la edad del animal, la raza y el estado inmune. Si los animales no han tenido contacto con el parásito, con la enfermedad, vamos a decirlo así, con el parásito, en su estadio jóvenes, es posible que un animal de 2 años que tenga contacto con babesia, que va a producir una babesiosis con unos síntomas o una forma hiperaguda, al no tener respuesta inmunitaria para poder defenderse. La probabilidad de ocurrencia de un brote de anaplasmosis o de babesiosis se relaciona directamente con la proporción de terneros que no se han infectado, como acabo de decir, naturalmente hasta los 7 meses de edad. Algunos autores dicen hasta los 9 meses de edad. Esto depende de la cantidad de garrapatas que hay infectadas en el establecimiento. Siempre depende mucho del hospedador definitivo, que es la garrapata Bófilos micropus. Que en los videos siguientes vamos a hablar también de esta garrapata, ¿sí? Este parásito también está condicionado a ciertos factores ambientales, ¿sí? Y al uso de garrapaticidas, y también, si se tiene en el establecimiento, razas gímnicas que son un poco más resistentes a estas garrapatas, ¿sí? Y también la carga de estas garrapatas puede variar entre años, ¿sí? Por diferentes situaciones, más que nada climáticas o de la zona, ¿sí? Y entonces va a variar la tasa de inmunidad que van a tener los terneros en ese caso, ¿sí? El diagnóstico de la babesiosis se puede hacer primero de todo un diagnóstico diferencial, tener que diferenciar o tener en cuenta si no es carbunco, si no es rabia, si no es miomío, si no es una mordedura o una serpiente, ¿sí? El clínico, ¿sí? Que es ver la anamnesis, que es ver el lugar, el establecimiento, la zona donde se encuentran, y tener en cuenta también hablar con el propietario, con las personas que viven en el campo, y la sintomatología de los animales. El estudio o diagnóstico parasitológico, obviamente con técnicas hematológicas, que ya les voy a comentar, ¿sí? Y el inmunológico, que es más de laboratorio serológico. En los animales vivos, lo que tenemos en cuenta son los signos clínicos, la anamnesis, como comenté recién, el hematocrito y la serología, y los análisis que se pueden hacer en este caso para los hematocritos y la serología son los directos, que es el parasitológico flotis sanguíneo de
gota gruesa y gota fina, y el indirecto es por inmunología, con inmunofluorescencia, o el ELISA, que te está teniendo bastante más repercusión al día de hoy. En el animal muerto se hace la necropsia, el frotis y la impronta. Y una cosa que me olvidé decir es que tienen inmunidad cruzada, si no me equivoco. Si un animal contrajo babesia bigémina, también puede generar una resistencia a babesia bovis. Y por eso hay un problema con el diagnóstico, por inmunología, inmunofluorescencia, debido a que al encontrar las inmunoglobulinas, la respuesta inmunológica a babesia bigémina, por ejemplo, o babesia bovis, no se puede distinguir de cuál de las dos es la respuesta que ha tenido. Los hallazgos también, cuando hablamos de un animal muerto, entonces los hallazgos en la necropsia generalmente son ictericia, adrenomegalia, los riñones están congestionados, las petequias, ¿sí?, en el corazón, en el endocardio, sangre de color rojo claro, congestión encefálica y la vejiga llena. La profilaxis, ¿cómo podemos prevenir esto? Sí, aparte del control de la garrapata y otras medidas, se está utilizando mucho y con más frecuencia las hemovacunas, ¿sí?, con agentes vivos que son atenuados, ¿sí?, de estos parásitos. Y la vacunación de los terneros tendría que ser entre los 4 a 10 meses de edad, y se conocen estas dos vacunas que están realizadas por el INTA, que es el Anacen y el Babesam. El Anacen también contempla el anaplasma, para el anaplasma, el Babesam para la babesia. Sí, siempre tener en cuenta la higiene de los elementos de trabajo, como las agujas, como es los cuchillos, los descornadores, las mochetas, etc. No pinchar al animal, ¿sí?, con la misma aguja. Eso sería lo ideal, digamos. Después, bueno, que pinchamos a otro. El tratamiento, se pueden utilizar dos drogas: el aceturato de diminacina, que cuando decimos el Vadeven, extraje dos nomás de los que hice, que por ejemplo es el Ganasec, que es un compuesto que son inyectables, casi todos, y el Ganatet, que aparte de tener el aceturato de dinaminacina, tiene también un antibiótico que es la oxitetraciclina, ¿sí? Las presentaciones son en frascos por lo general, son inyectables, y las dosis recomendadas son 3 miligramos o 7,5 centímetros cúbicos cada 100 kilos, digamos. Esa es una, en el caso como es, del primer medicamento, que es el Ganasec, ¿sí? Y lo mismo, 1 centímetro cúbico cada 10 kilogramos para el caso del Ganatet. Damos en laboratorios. Y bueno, los principios activos obviamente es que pueden variar en aceturato, ¿sí?, o diaceturato, ¿sí?, de diminacina. Otro de los medicamentos de la que se utilizan es el dipironato de imidocarbo, conocido como imisol también. El tratamiento sirve para anaplasmosis y babesiosis, o sea, piroplasmosis en bovino en realidad. Y también el imidocar, ¿sí?, es lo mismo, es el dipropinato de imidocar. Y después tratamiento es para el control también de piroplasmosis en bovinos. La administración también es inyectable, y las dosis son para piroplasmosis, en este caso para babesiosis, 1 mililitro cada 100 kilogramos de peso, ¿sí?, en el caso del imisol, y en el caso del imidocar, para piroplasmosis, una dosis única de 1 mililitro cada 100 kilogramos de peso vivo, ¿sí?, bastante más. Bueno, como estrategia de prevención y control de la babesiosis, lo importante siempre es controlar el vector, es decir, a la garrapata, al Rhipicephalus microculus o Bófilus microculus, controlando por medio de, no se va a poder eliminar, pero sí se va a poder, controlar al menos este parásito, ¿sí? Ver los ciclos de transmisión de la enfermedad, aplicar acaricidas al bovino, a los hospederos, digamos,
Y siempre, bueno, acá en nuestra zona es una rutina eso, digamos, un programa integral para poder controlar ese vector. Hemos visto varios videos del INTA en donde se habla mucho de el control de este vector de la garrapata, ¿sí? Controlar la garrapata. La segunda es el control de movilización de ganado, ¿sí? Si necesitamos movilizar el ganado, ¿sí? Tratar de que los que llevamos de un lado a otro no sea portador de la enfermedad o esté infectado con esas garrapatas, ¿sí? Que se ha introducido ese ganado en regiones libres de babesiosis bovina, porque esos animales no tienen los anticuerpos que sí tienen estos animales de estas zonas que son endémicas o son endémicas, algo así. La quimioterapia y la quimioprofilaxis, que son procedimientos considerados como tácticas de ataque o de utilidad táctica, pero son muy caros, ¿sí? Entonces, son poco prácticos. Imagínense, para una cantidad de cabezas de ganado importante no serían muy prácticos. El uso de ganado resistente, como los cebús, digamos, o Bos indicus, que tienen más resistencia a esta garrapata, cual aparentemente, bueno, lo que trata es de prevenir la infestación más que nada de la garrapata. Y la inmunización, otra vez hablando de esto, por medio de la vacunación de los terneros. Bueno, eso es todo por este tema y muchas gracias por su atención.